Se ve muy bien, ingeniero. Buenas tardes. ¿Usted me escucha? One moment. El COVID. Perfecto. Ah, ya, se apagó. Zoom, 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 zoom.
Dios mío. Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos presentes y listos. Buenas tardes, ingeniero. Nuestro amigo y compañero René Soliniz. Gusto en saludarlos a todos. Hola.
Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. What? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En nombre del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, agradecemos al ingeniero René el día de que hoy nos acompaña para dar lo que es esta ponencia. Les presentamos al ingeniero René Augusto Solinis Noyola, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1966, maestría en Administración ITSM de 1983, máster en Ecoauditorías y Planificación Empresarial de Medio Ambiente, Instituto de Investigaciones Ecológicas, Málaga, España, de 1998. Posgrados en Impacto Ambiental, Análisis de Riesgo Ambiental y Diagnóstico sobre Energéticos de primer nivel. El ingeniero René Augusto tiene experiencia profesional en el Carburo S.A. de 1996, CIA de Siderúrgica de Guadalajara, SADCB de 1970, Ingensa, SADCB de Consultoría en Ingeniería y Aspectos Ambientales de 1981. Profesor numerario en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESOS desde 1975 a la fecha, en las carreras de Ingenierías Química, Mecánica, Industrial y Ambiental. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería de México desde 1997. Miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco desde 1972, donde tuvo su presidencia del 2019 al 2021. Es actual miembro del Consejo Consultivo de Semarnat para el Desarrollo Sustentable de 1993 a 2014, consejero nacional de la Comisión Nacional de Cooperación Ambiental de América del Norte de 1999 y 2005. Pues después de toda esta experiencia, ingeniero, esperemos que sea grato su presencia aquí en el Colegio de Ingenieros. Vamos a comenzar con lo que es esta ponencia. Ingenieros, al finalizar la sesión abriremos micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Igual tenemos el chat, pero sí es recomendable que comencemos las preguntas lo que es al finalizar la entrevista o el curso. Muchas gracias, ingeniero. Adelante. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática que vamos a dar sobre Ingeniería y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias al ingeniero Jorge Ortiz, que me invitó a dar esta plática, con la idea pues de que la ingeniería no es solo una cuestión técnica nada más, sino que está involucrada con otros aspectos como son los sociales, los económicos, los culturales, y el desarrollo sustentable o la sustentabilidad como se ha manejado en los últimos años, pues aparentemente es un tema novedoso, de moda, pero vamos a ver que involucra las tres cosas: el cuidado del medio ambiente, y eso lo podemos hacer por medio de la tecnología, el desarrollo económico y la cuestión también social. Bueno, la plática la vamos a ir viendo sobre qué es desarrollo muy brevemente, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable, y luego pues los efectos que ha habido en términos oficiales en todo el mundo. Primero fue la Agenda 21 y después la reunión de París, que es la que está actualmente, y algunos temas especiales con referencia aquí a nuestra ciudad, a nuestra zona urbana de Guadalajara y su área metropolitana. Entonces, hasta 1970, que fue un año que ya empezó a
juntar el mundo en cuestión pues de tecnología, de economía, de crecimiento, después de años difíciles que fueron los de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se desarrolló el llamado baby booming, que en el cual pues cuando era la guerra pues la gente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, no quería traer niños al mundo porque había una situación muy difícil. Se terminó la guerra, empezó el desarrollo y empezaron a crecer la población mundial. Entonces ahí se pensaba solamente que había que crecer, que había que hacer pues un crecimiento económico, y ese crecimiento económico pues era utilizando las materias primas. Las materias primas pues vienen de los recursos naturales, y pues se trataba de seguir creciendo, y para seguir creciendo pues había que utilizar cada vez más los recursos naturales. Entonces ese crecimiento sostenido se refiere a un patrón de crecimiento económico, como les digo, con una marcha persistente, o sea, siempre avanzar, siempre producir más, y poco volátil a la tasa de crecimiento, porque en esos tiempos pues no se pensaba en problemas, sino al contrario, de incrementar la tecnología que se estaba descubriendo, que se había descubierto en la guerra y que se estaba aplicando hacia hacia la vida en común, después de haber utilizado esa tecnología para vencer a los enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese crecimiento sostenido pues viene acompañado con un crecimiento económico previsible, o sea, se pensaba que una vez terminada la guerra se formaron las Naciones Unidas, se pensaba que no iba a haber ya más guerras, entonces crecer en todo el mundo, y entonces empezaron a ver las incertidumbres, porque ya se paró la cortina de hierro, etcétera. Entonces ya se formaron dos potencias, dos grupos, etcétera, y entonces pues empezaron a ver en las Naciones Unidas que, bueno, no como habían pensado en unos años anteriores, pues ahora ya empezaron a ver lo que es el futuro. Entonces, al mismo tiempo, después de esa Segunda Guerra Mundial, bueno, pues empezaron a crecer otras carreras, otras tecnologías, otras tipo de ciencias o de técnicas, entre ellas la administración, ¿verdad? Y dentro de la administración pues también se consideraron los sistemas administrativos, los sistemas productivos y sobre todo los sociales. Entonces empezaron a surgir psicólogos. Uno de ellos fue el psicólogo Abraham Maslow, que alrededor de los años 50, a mediados del siglo XX, estableció una necesidad entre las necesidades que tenemos todos y cómo satisfacemos esas necesidades. Y entonces esa relación entre necesidades y sus satisfactores la visualizó en una pirámide que lleva su nombre. Entonces esa pirámide nos habla en la parte de abajo, que es más amplia en un principio. Se ve muy chiquita, ¿lo están viendo grande? Sí, está viendo grande. Ok. Entonces las primeras dos partes inferiores son las necesidades básicas, que son necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. Y luego vienen ya las partes de necesidades sociales, que es afiliación y reconocimiento. Para la punta, pues es una necesidad que a veces mucha gente no piensa en ella, que es la de autorrealización. Entonces las necesidades básicas pues son las que tenemos que tener, los satisfactores inmediatos para seguir viviendo, como son las fisiológicas, que es la respiración, la comida,
el sexo, porque si no tenemos sexo, pues no desaparece la raza humana o cualquier tipo de raza. Y pues son las inmediatas, ¿verdad? Después son las de seguridad, que viene siendo la seguridad física, tener un empleo, tener recursos, tener propiedades, tener donde vivir, tener salud para seguir viviendo adecuadamente. Y una vez que se cumplen esas, bueno, pues tenemos la necesidad de afiliación, como es la amistad, el afecto, de reconocimiento, como la confianza, el respeto de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Y ya el último pues sería la autorrealización, que es la creatividad, espontaneidad, aceptación de hechos, resolución de problemas por parte de uno. Y entonces, si en un principio es una pirámide en este sentido, pues a lo mejor cuando ya uno cumple las necesidades más básicas, pues entonces ya no es una pirámide sino un rombo, y lo que va a buscar uno es el reconocimiento, la afiliación, etcétera, ¿no? Entonces estas necesidades pues son parte también del desarrollo de uno mismo. Y entonces antes del año 87, en los años previos de 1987, surge una inquietud en una parte, en un departamento o en una parte de las Naciones Unidas, que es la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que está ubicado en la ciudad de Viena, y que entonces empezaron a pensar algunas personas que participaban en este departamento de qué iba a pasar cuando se empezaron a acabar esos recursos naturales para el desarrollo que se estaba llevando a cabo sin tomar en cuenta esto, y cómo iban a seguir cumpliéndose o satisfaciéndose las necesidades, y que la población mundial estaba creciendo. En los años 40, aproximadamente del siglo pasado, en 1940, pues teníamos 1.500 millones de habitantes, y ahorita pues tenemos tenemos 8.000 millones de habitantes en el mundo. O sea, en un siglo se va a duplicar, o no duplicar, se va a multiplicar muy grande, en una forma muy grande la población mundial. Entonces pues necesitamos, dicen a veces, que 2 planetas para cubrir las necesidades si se cumplen a ritmos de algunos países ricos, ¿verdad? Entonces empezaron a ver desde entonces esta situación y empezaron a trabajar en un grupo para ver esta situación. Este grupo estaba formado por varios científicos, académicos, políticos y algunas ONGs, fundamentalmente de países de Estados Unidos, o sea, norteamericanos en el aspecto de Estados Unidos y Canadá, de países europeos, de países africanos, y de América Latina, pues 2 personas, un político de medio ambiente de Brasil, Nogueira Neto, y una señora colombiana de una ONG. Entonces ese grupo se dedicó durante un par de años a estudiar, y empezaron a ver los europeos que lo que ellos creían que iba a pasar estaba pasando ya en países tercermundistas, y entonces empezaron a ver la importancia del medio ambiente en todo el desarrollo. Y entonces se ampliaron un tema o un pensamiento que ya tenía alrededor de 10 años, formados por grupos que estaban pendientes del desarrollo de la naturaleza, y lo nombraron como desarrollo sustentable o sostenible. Esto fue después del informe que se llamó Nuestro Futuro Común,
y pues empezaron ya a ver la relación que hay entre el medio ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social. Ahí marqué ahorita desarrollo sustentable o sostenible. Entonces, en muchos países se dice desarrollo sostenible, aquí en México nosotros le llamamos desarrollo sustentable, y como se vio en mi semblanza, pues yo fui durante años posteriores a 1992, más de 10 años miembro del Consejo de Semarnat, consejo consultivo para pues ver cómo entraba el desarrollo sustentable en nuestro país, y ahí estuvimos, me acuerdo una vez, todo el día discutiendo sobre si era sustentable o sostenible, y quedamos en que es lo mismo, ¿verdad? Entonces es cuestión de traducción. En Estados Unidos, en el lenguaje inglés, el desarrollo sustentable pues es Sustainable Development, y en España es desarrollo sostenible. O sea, es simplemente una diferencia de ese tipo. Por ejemplo, en francés lo podemos teóricamente definir o traducir como desarrollo durable. O sea, los franceses le llaman al desarrollo sustentable développement durable. Los alemanes lo llaman Nachhaltige Entwicklung, que quiere decir un desarrollo que sigue. Entonces pues es básicamente cosa de nombre, pero pues es un desarrollo sustentable, quiere decir que se sustenta con el mantenimiento de las materias primas que necesitamos para seguir con el desarrollo, ¿verdad? A nivel pues de todo el mundo fue realmente adoptado en 1992. Después de la publicación de este libro, de nuestro futuro común, pues causó un interés o un impacto fuerte en todos los países, sobre todo en las Naciones Unidas, y entonces establecieron en el mes de junio, que el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, entonces se formó una reunión de 180 jefes de Estado, que en ese entonces eran pues el total de países del mundo, en la ciudad de Río de Janeiro. Hicieron una conferencia sobre medio ambiente y desarrollo. Se acordaron entonces lo que es sustentabilidad, se acordaron 25 principios relacionados con este mismo, y se materializaron en un programa conocido como Agenda 21 en ese entonces, o Programa para el Cambio. Aquí tengo un programa que tiene ya casi 30 años. Ahí lo guardé en lugar de tirarlo, así que mi esposa me regaña porque guardo cosas, pero pues aquí tenemos el programa original para el cambio, ¿verdad? Entonces el desarrollo sustentable pues es el desarrollo igual del desarrollo económico a la misma vez que el desarrollo social, y todo esto considerando el medio ambiente o los recursos naturales, que es de donde obtenemos las materias primas. Y entonces ese desarrollo pues debe ser equitativo, vivible y viable, ¿verdad? Entonces desde entonces empezó a trabajar oficialmente en todos los países buscando ese desarrollo sustentable, y en México le tocó a la CEDUE o Semarnat, que empezaba a llamarse Semarnat, y luego Semarnat, a tomar las riendas y dirigir al país en vías de un desarrollo sustentable. Entonces ahí está la señora Harlem Brundtland, que fue la que encabezó ese grupo de trabajo, y que entonces era ministra de Medio Ambiente de Noruega, después fue primer ministra de Noruega, posteriormente directora de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí mismo en nuestro futuro común se
dice que el desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las generaciones futuras, o sea, los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. Entonces no hay que acabarnos todos los recursos naturales para seguir creciendo, y entonces pues esto ha tenido algunos cambios. Últimamente se dice que la sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica constante en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Entonces ya se empieza a hablar de calidad de vida, como vamos a hablar después en desarrollo de ciudades, para las personas, que no nada más que tengan dinero, sino que tengan una situación de bienestar. Esta reunión de la Cumbre de Río, que fue en 1992, pues como les dije, fueron oficialmente de todos los países, pero también fueron de organizaciones que no eran gubernamentales. Entonces hubo una celebración de reuniones paralelas entre políticos y entre miembros de países oficiales, miembros oficiales de países, y al mismo tiempo entre ciudadanos, y entonces se lograron entre los dos grupos, se lograron poner de acuerdo y se establecieron los resultados de esta cumbre de la Tierra. Entonces fueron, en términos grandes, generales, los siguientes documentos que se lograron allí: una declaración de principios sobre medio ambiente y desarrollo, una conversión marco sobre cambio climático, se empezaba a hablar ahí del cambio climático, se hablaba sobre principios relativos a bosques y diversidad biológica, y lo que ya les mencioné, un programa para el cambio denominado Agenda 21. En este programa para el cambio Agenda 21, que se llama así porque ya estaba a punto de entrar el siglo XXI, en términos generales se trataba de promover mejoras urbanísticas en los municipios, promover formas de movilidad más sustentables, disminuir el consumo de agua, optimizar los recursos de todo tipo, fomentar la minimización, reutilización y reciclaje de los residuos, reducir su impacto sobre el medio, optimizar y disminuir el consumo energético, mejorar el control de la calidad y reducir las emisiones, ¿verdad? Entonces, pues como vemos, todo eso, pues todavía hay cosas que no se han resuelto, y si alcanzan a ver atrás de mí, pues aquí estamos en el colegio y desde hace 32 años estamos tratando de disminuir la energía, el uso energético, y pues de 2 años para acá hemos tratado de ver esos aspectos de movilidad, de agua, etcétera. Y pues todavía tenemos que trabajar mucho, y ahí empieza a entrar la ingeniería en la cuestión de la sustentabilidad. Después de la reunión de la Cumbre de Río en 1992 empezó a haber una serie de reuniones para ver cómo se iba avanzando. Se vieron muchos problemas que empezaron a ver. Se empezaron a realizar que la reunión de Río +10 a los 10 años, y total la más importante que se hizo fue la reunión Río +20, que se celebró en 2002 en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y pues ahí fue como
pues una reunión de monitoreo en 20 años que había pasado, y pues se vio que se iba avanzando muy lentamente, y entonces empezó a pensar pues qué vamos a hacer ahora, y todo ese pensamiento terminó en 2015 con el Acuerdo de París sobre cambio climático. O sea, empezamos hablando de sustentabilidad y vimos que al entrar el siglo XXI, los problemas ambientales más grandes de este siglo XXI, de acuerdo a muchas reuniones de científicos y académicos del mundo, vieron que eran dos. Uno de ellos es el acceso al agua y otro es el cambio climático. Entonces tomaron el cambio climático como el problema más fuerte de este siglo XXI, y entonces la sustentabilidad se movió hacia el cambio climático con los mismos aspectos de residuos, de agua, de energía, etcétera, ¿no? Y se desarrolló en la COP21. COP quiere decir Conferencia de las Partes son los países, y fue la reunión 21, y la CMP11, que es otra conferencia de las partes, pero a partir de el convenio de Kioto, que es precisamente para el cambio climático. Entonces el Acuerdo de París, así muy rápidamente, tiene 10 claves. Una de ellas es el objetivo, que es lograr que a fin del siglo XXI no suba la temperatura promedio global en 2 grados. Vamos a tratar de que sea 1.5 grados nada más. Eso, bueno, pues es objeto de otras muchas conferencias, ¿verdad? Pero en el caso de subirse de 2 grados, pues se van a inundar ciudades como Ámsterdam, como las que están en la orilla de los océanos, Acapulco, obviamente Dos Bocas con menos, en fin. Luego, una forma legal que dice que pues todos los países de las Naciones Unidas deben de seguir estas claves del Acuerdo de París. Habla de reducir emisiones tanto a la atmósfera como residuos, como aguas contaminadas, que se va a revisar cada 5 años en forma especial. Un aspecto que, bueno, pues todo esto ha sido muy problemático porque hay muchos países que se oponen a ello. Entonces uno de los puntos más importantes es el 5, que dice cumplimiento. Entonces aparentemente este acuerdo es vinculante en los países, pero no vinculante en todo el mundo. Entonces lo que se ha tratado de hacer que sea vinculante. Vinculante quiere decir que tiene que cumplirse, y que si no se cumple pues hay multas, hay situaciones pues de castigo para los que no cumplen. Entonces no han querido en forma mundial las principales potencias de que sea vinculante a nivel mundial. Bueno, también habla de financiación, que hay países que no pueden gastar, no tienen dinero para hacer algunas cosas. Entonces los países grandes tienen que apoyar por cofinanciamiento a los pequeños. Habla de otras cosas como pérdidas y daños, quién va a ayudar a eso, etcétera. Y la entrada en vigor, como todos los convenios de las Naciones Unidas, se hace cuando el 55% de los países estén de acuerdo, y que ese 55% de los países tenga el 55% de generación del problema, como es en este caso la generación de ciertos gases que retienen la temperatura y que provocan el cambio climático. Entonces ahí empieza, dentro de las 10 claves de este Acuerdo de París, entra pues algunos objetivos ya más prácticos, más concretos,
y varios de ellos que vamos a ver pues involucran mucho a la ingeniería. Y entonces aquí empezamos a hablar de ingeniería social. Entonces ahí tenemos dos párrafos que yo desde hace tiempo que se empezó a hablar de esto de ingeniería social he buscado y me he encontrado pues dos situaciones totalmente en contra una de otra. En unas personas en unos aspectos llaman a la ingeniería social como la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos, una técnica que pueden usar ciertas personas para obtener información, acceso, permiso en sistemas que les permitan realizar daños a personas u organismos. O sea, esto está mal. Y yo no creo que eso sea una ingeniería social. Sin embargo, la ingeniería social es más bien aquella conciencia social que debemos tener todos los ingenieros en particular. Aquel sentido de que el ingeniero es un profesional al servicio de la humanidad y aquel pensamiento de cada acción que realiza un ingeniero debe estar en función del bienestar de nuestros semejantes. Entonces ahí hablamos de la ingeniería social en forma más bien positiva, que nosotros tenemos la aplicación de la ciencia, que es la técnica, y nosotros aplicamos eso para mejorar en forma de todo tipo pues las situaciones que realizamos en la vida normal, ¿verdad? Entonces eso es un aspecto de responsabilidad social, es un compromiso de identificar los problemas de interés público como son el medio ambiente, la pobreza, desigualdad de ingresos, atención a la salud, al hambre, a la desnutrición y al analfabetismo, y que compete a todo tipo de organizaciones, a la empresa, al Estado, a las universidades, para emprender acciones que generen impactos positivos en la sociedad, con el aporte de soluciones basadas en la transparencia, pluralidad, sustentabilidad y ética, siendo la meta pues el desarrollo sustentable del ser humano y de su medio ambiente o entorno. Entonces ahí dentro de esta reunión de París se establecieron objetivos para el desarrollo sustentable, como decía, más concretos, que son una herramienta de planificación y seguimiento para los países tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenible o sustentable, no sostenido, está mal ahí, inclusivo, o sea que forme parte de todos y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. Entonces los objetivos pues son 17, los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, que van desde el fin de la pobreza, hambre cero, etcétera, hasta otros desarrollados como pues la cuestión del manejo del agua, acción por el clima, los residuos, y donde entran la ingeniería como forma básica. Entonces me voy a referir a algunos de ellos, por ejemplo el objetivo número 6, que nos habla de agua limpia y saneamiento. Entonces, de acuerdo a esto, la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias de todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo,
recrudece el hambre y la desnutrición. Como metas de este objetivo 6 referente al agua, la meta es que de aquí al 2030 tenemos que lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales riesgosos o peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de agua residual sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos. La situación de agua en el mundo, o la disponibilidad de agua dulce, digamos, en el mundo, o agua que se puede tomar, como dicen en inglés, drinking water, es aproximadamente, se ha calculado en una cantidad de 1.386 millones de kilómetros cúbicos, pero lo importante es el porcentaje. El 97% o más es agua salada, que no podemos disponer de ella para beber, para utilizar, para bañarnos. Entonces el 2,5 o 3% solamente es agua dulce, y casi el 70% de este 3% no está disponible fácilmente, porque está en forma de glaciares, en forma de nieve, en forma de vapor en las nubes o en forma de hielo. Entonces tenemos muy poco porcentaje de agua que podemos de una forma barata y fácil conseguir. Entonces por eso la que tenemos que cuidarla. En México, según la Comisión Nacional de Agua, la agricultura utiliza la mayor parte, con un 70% del uso del agua. La industria y las hidroeléctricas cerca del 14%, mientras que el uso doméstico es de alrededor del 10%. Entonces realmente si nosotros estamos cuidando la parte más pequeña, pues podemos como país cuidar partes más grandes, como es la agricultura. Hay muchas regiones en el país que utilizan la agricultura. En primer lugar, no pagan el agua. Muchos usuarios agrícolas del agua no la pagan, entonces la tiran. Y en segundo lugar, técnicamente, yo hace como 20 años estuve participando con el gobierno del estado en programas de desarrollo, y veíamos que en la parte de Guanajuato, en zonas de Guanajuato, primero trabajan sobre la tierra para hacerla plana y luego la riegan. Bueno, en unas partes, en otras no, pero en esas partes más técnicas, pues al estar plana y con una cantidad analizada en cuanto a la humedad que proporciona la tierra, pues utilizan el 15-20% del agua que de otra manera pues llenan de agua y se pierde toda esa agua, ¿no? Entonces pues hay que cuidar más el uso de este tipo de riegos, ¿verdad? Aquí en nuestra área metropolitana, aquí en Guadalajara, pues el principal problema, sobre todo ahorita, es el agua. El agua pues para la población. Hay lugares donde ahorita no tenemos agua. Aquí tenemos, de acuerdo al último censo, el área metropolitana de Guadalajara, que son los 4 municipios que hemos dicho que son metropolitanos: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, más Tlajomulco, que ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Entonces en estos municipios tenemos una población de 5,5 millones de habitantes, y tenemos casi la misma dotación que teníamos hace 20 años, que son 10 metros cúbicos por segundo, en forma pues general, ¿verdad? Quizás tenga un fallo de un 5%, etcétera, ¿no? Y luego pues este fallo varía
con el año, ¿verdad? El alcantarillado es casi lo mismo, es un poco menos, y esta agua para esta población originalmente era nada más para los 4 ayuntamientos metropolitanos, es manejada por el CIAPA, que es un organismo operador, que son los servicios de operación metropolitana. ¿De dónde viene esta agua? Bueno, pues debe de venir, de acuerdo a lo que se ha estimado, de 6 a 7 metros cúbicos por segundo en forma general, como les decía, del lago de Chapala, a través primero de un canal abierto, el canal de Atequiza. Después se formó hace aproximadamente unos casi 20 años el acueducto de Chapala a Guadalajara por un tubo, que ese tubo ya tiene 20 años trabajando. Entonces la opinión o lo que se pensaba en un principio es hacer un segundo acueducto para que estuviera doble y tuviéramos esa seguridad. Entonces en cualquier momento puede fallar ese acueducto y entonces nos quedamos sin toda el agua de Chapala, que es la mitad, ¿no? 1,5 de la presa Elías González Chávez o presa Calderón, que pues rara vez, ahorita está vacía, entonces es uno de los problemas de la falta de agua, y como 3,5 metros cúbicos por segundo de pozos de agua subterránea, que son pozos que están por toda el área metropolitana. Entonces esos pozos, pues cada vez el agua está más profunda. Hace unos 10 años estuvimos haciendo una serie de estudios y los especialistas en pozos de agua determinaron que estaba como 40 metros abajo, ya más abajo. Entonces eso requiere más energía para bombear esta agua, y pues obviamente mientras más bajo está el agua, pues la calidad empieza a bajar en cuanto a que haya metales pesados todavía abajo de la norma, pero pues pierde ahí calidad, ¿no? Del tratamiento de agua, hace 10 años sí avanzamos mucho. Hace 20 años pues no se trataba prácticamente nada del agua, y ahorita tenemos la capacidad de tratar todo el agua que tenemos en el drenaje. Tenemos una planta enfrente del aeropuerto que se llama del Ahogado, que tiene una capacidad de 2.250 litros por segundo y que se está pensando en ampliar. Tenemos al norte de la ciudad la planta de Agua Prieta, que tiene una capacidad de 8.000 litros por segundo, que pues es una de las más grandes que hay en México. Digo, hay otras mucho más grandes, pero pues no está tan abajo de la mayor. Y ahí se genera energía eléctrica cuando hay agua, y por 5 horas aproximadamente al día, en la noche, con esa agua. No está ahorita trabajando al 100% porque falta poner un ducto por el periférico junto a la barranca para recuperar toda esa agua que se sigue tirando a la barranca y al río Santiago sin tratar. Después tenemos 2 plantitas súper pequeñas del CIAPA, ¿verdad? Pero prácticamente en el tratamiento del agua, a menos que aquí mis compañeros que me están viendo, Napoleón, Jaramillo y Juan Armando, pues digan que estoy mal, ¿verdad? Pero en términos muy generales, pues eso es. Y luego la potabilización, pues tenemos tres plantas potabilizadoras. Una es de bastante años ya, pues creo que tienen como 50 años, que es la número 1, de nombre Adolfo Guzmán, que fue el ingeniero que estuvo ahí trabajando desde el principio. Esta planta la hizo el maestro Gómez Tremari, y el ingeniero Adolfo Guzmán pues la trabajó muy bien los primeros o los 20 primeros años.
y él era suegro, porque ya murió, de uno de los exgobernadores de aquí de Jalisco. Bueno, los pozos van a las plantas de potabilización por medio de una tubería grande de distribución que se denominó el acuaférico, que también tiene, yo creo que unos 20 años o 15 al menos, y que falta completarlo, y que dicen que por eso hay los problemas que tenemos ahorita del agua. Y van tanto a la planta después de la planta 1 a la planta 2, que también es grande, que se denomina San Gaspar, que está en Tonalá, y otra planta un poco más chica que se denomina Las Huertas. Entonces, en cuanto a potabilización de infraestructura, pues estamos bien, entonces falta pues monitorear su funcionamiento. Y no se ha hecho en más de 20 años ninguna otra planta grande para asegurar el suministro de agua aquí para el área metropolitana de Guadalajara. Se han visto de esos 20 años o más algunos proyectos, como han sido La Zurda, como fue Arcediano, que se trabajó bastante, se hicieron muchos estudios, que no fue dinero tirado, porque ahí están los estudios y fueron muy importantes. El Zapotillo, que está construido, aquí vemos en la parte de abajo fotos. Bueno, la primera es del puente Arcediano, que cruza el río Santiago, y pues en el siglo XIX pues era la manera de pasar de una parte a otra de Jalisco hacia allá, ¿verdad? Pero la del medio pues es como está ahorita la presa del Zapotillo, ya lista a una altura de 80 metros, y pues simplemente no se ha puesto a funcionar por motivos políticos. Se dice que por no inundar unas poblaciones que no llegan ni a 300 habitantes realmente, que viven ahí, que ya les han hecho casas en otros lados, etcétera. Y luego en la siguiente foto que vemos ahí, pues es la presa del Purgatorio, que es una presa derivadora que permite retener parte del agua. No es mucha, pero es suficiente para cumplir ahorita la situación de Guadalajara. Son aproximadamente hasta 3 metros cúbicos por segundo, que ya está la presa del Purgatorio ya lista. Nada más falta bombas para levantar, para bombear el agua y cruzar el río Santiago para llegar a la planta potabilizadora de San Gaspar. O sea que están a medias, y que así han estado desde hace 20 años sin terminar estos proyectos grandes. Se han estudiado seriamente problemas, muchos dicen soluciones fáciles, pero con base técnica estas soluciones no son adecuadas. Por ejemplo, han dicho, no, pues pongan pozos de absorción, pero no todo el suelo de la zona metropolitana es conveniente para absorber el agua. Luego dicen mucho del agua de lluvia, entonces el agua que llueve pues se puede utilizar más abajo, y la que podemos utilizar es la que llueve arriba, en latitud arriba de Guadalajara. Sí se puede aprovechar, pero pues sale muy caro. Luego también han dicho de reducción de fugas. Dice, gran parte de las fugas están en propiedades particulares, donde pues cada quien tenemos que arreglar esas fugas. Se han dicho porcentajes de fugas, pero algunos porcentajes que pensamos que son muy altos realmente comprenden fugas administrativas, agua que no se paga. Hay muchas instituciones que usan agua y que no se pagan porque tienen esas concesiones, y otras porque no quieren pagar la gente, y como es un derecho universal al agua, pues no hay la manera de cerrarles el agua. Sí hay definitivamente fugas en ductos de distribución, sobre todo en el centro, que pues hay instalaciones que tienen 70 años.
pero el costo es muy alto por metro cúbico. Yo me acuerdo otra vez en los primeros años del siglo XXI, se hizo un estudio muy bien hecho por consultores locales y por consultores holandeses, que nos decían que para recuperar menos de un metro cúbico había que pagar pues miles de millones de pesos. Entonces, pues también eso hay que verlo, ¿no? Las fugas reales son menos del 12% y sí hay que trabajar con ellas. Y pues hay grupos de ingenieros que estamos trabajando por ver algunos problemas alternativos, sin contar con estos problemas que por cuestión política pues no van a avanzar. Entonces algunos de ellos son usar el agua tratada de las plantas de tratamiento, de alguna planta de tratamiento, sustituirla con agua que va a riego agrícola, etcétera, y así pues podíamos lograr algunos metros cúbicos por segundo. Bueno, el siguiente objetivo sería garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Entonces, la energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar ingresos. Para todo esto el acceso a la energía es esencial. Entonces esa energía también tenemos, básicamente es energía eléctrica por un lado y energía de hidrocarburos por otro. Entonces tenemos que hacerla también su generación, su extracción y su uso de manera sustentable. Entonces, como metas de aquí al 2030, según el Acuerdo de París, hay que garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Este punto pues, es importante, el último, o sea, lo que es más barato pues, es cuidar la energía, es reducir el uso de la energía. Eso simplemente tenemos que cuidar que no se tire, y con eso no necesitamos invertir tanto en las casas como en la industria, ¿verdad? En la industria pues podemos buscar la manera de ahorrar o hacer el uso de la energía más conveniente y gastar muy poco en eso, ¿verdad? Después ya viene pues lo que nos involucra costos de inversión, como invertir para poner fuentes de generación renovables que tienen pues un ahorro muy grande en costo, ¿verdad? En costo económico y en costo ambiental. Y aquí en el área metropolitana de Guadalajara, hablando de energía eléctrica, pues Jalisco es deficitario, o sea, nosotros utilizamos la energía eléctrica que no se genera en Jalisco, que se genera en Colima, que se genera en Nayarit, en otras partes del país. Gracias en parte al colegio, al CIMEG, desde hace 31 años les decía que hacemos un congreso de ahorro de energía primero y ahora un congreso de energía, y desde hace 10 años, 11 años estuvimos tratando de que hubiera una Secretaría de Energía en el gobierno del estado, y finalmente se logró que se estableciera una agencia de energía y pues se está trabajando en eso. Entonces, gracias a esos esfuerzos y esfuerzos de empresarios privados, se ha tenido un incremento muy grande en la instalación de energías limpias de electricidad, básicamente fotovoltaicas, mini hidráulicas y eólicas.
pero pues ahorita políticamente tenemos una suspensión de eso, que quieren utilizar mejor las plantas contaminantes y más caras, ¿verdad? Los impactos desfavorables al ambiente, pues hay plantas de generación eléctrica con una generación de impactos desfavorables muy baja, que como es la mini hidráulica, la eólica y la hidráulica, y otros pues muy contaminantes, como vamos a ver. La mini hidráulica pues es un impacto no apreciable realmente. La eólica, el principal problema son interferencia con aves, que pues ya se puede solucionar eso en estudios que se han hecho. Hay más muertes de aves que chocan con edificios altos, que creen que en las ventanas no hay vidrio y chocan y se mueren, y se ha documentado todo eso en el mundo y es mucho mayor el número de muertes de aves que interferencia con máquinas eólicas. El ruido, pero pues donde hay plantas eólicas pues no hay habitación, el paisaje pues es relativo, ¿verdad? En la generación de energía hidráulica, pues sí, ahí sí hay un poco de impactos. Dicen que no hay, pero pues se cambia el ecosistema, se desaparecen especies porque pues queda cubierto de agua, se generan gases de efecto invernadero porque es una superficie de agua pues grande más bien. Se disminuye la humedad aguas abajo, hay a veces conflictos sociales, pues todos esos son impactos locales. Y en la región pues cambia a esos aspectos de cambio climático, de modificación de cuencas hidráulicas, cambios en ecosistemas, y obviamente pues hay medidas de mitigación para todo esto, pero pues hay que atenderlas y llevarlas a cabo. Las de contaminación todavía bajas son el gas natural, que tiene emisiones de CO2. El gas natural es el combustible menos contaminante. Por ejemplo, la fotovoltaica, que entre comillas se dice que al final de la vida útil de los paneles se tiene una generación de residuos peligrosos. De hecho, estamos haciendo un estudio sobre eso y pues aparentemente no es tan peligroso los residuos que quedarían al final, y pues ya hay tecnologías que se están dedicando para ver cómo se recuperan esos materiales que están formados en las fotoceldas cuando ya pierdan su vida. La nuclear, pues más que contaminante, pues es muy riesgosa. Entonces normalmente pues hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos una planta en México, Laguna Verde, y ya tiene muchos años, y pues el otro día leí que había habido ya ciertos incidentes ahí que pues hay que tener el cuidado de atenderlos. Y los que sí son súper contaminantes pues son la quema de hidrocarburos, ¿verdad? El carbón y el combustible sobre todo. Tienen emisiones de CO2, emisiones de otros contaminantes atmosféricos, generación de dioxinas, que son tetracloro de benzodioxinas, son anillos bencénicos dobles muy tóxicos con cloro, entonces muy peligroso. Agota recursos no renovables, genera lluvia ácida a nivel regional. En fin, pues debemos de tratar de evitar este tipo de generación. El número por ahí la Cámara del Gas en España hizo un estudio muy completo sobre, les puso número a los contaminantes de las generaciones que hablé, y van desde la mini hidráulica, que tiene una puntuación de 5 puntos, contra el combustóleo, que son 1735. Entonces ahí ven las de baja contaminación, las de baja media y las de alta.
El uso de hidrocarburos en México, ahorita tenemos una empresa que es Pemex, que está pues perdiendo dinero cada día. Tiene 6 refinerías, 3 de ellas fueron diseñadas en los años 50 y 70, las otras 3 hasta el 80, digamos, la más nueva. Se diseñaron para crudos ligeros y ahora se refinan crudos pesados porque ya no tenemos crudos ligeros aquí en el país. La eficiencia actual de refinación es del 55% y hay oleoductos que tienen más de 35 años de antigüedad. Esta es una refinería pues que no es una cosa muy sencilla, tiene un montón de procesos de operaciones unitarias y de residuos y de uso de energía primaria, que es la que se usa para producir una energía que se puede usar después. En fin, no es una cosa muy sencilla una refinería. Sin embargo, sí hay que llevar un mantenimiento que no se ha llevado en los últimos años y no se está llevando actualmente, como son la modernización de calderas. O sea, tienen muchos equipos para trabajar, en los que intervienen ingenieros petroleros, ingenieros mecánicos electricistas, ingenieros de todo tipo. Entonces hay que revisar quemadores elevados, que son los que queman el gas que no se puede aprovechar, tratar aguas residuales, detectar fugas fugitivas, que hay muchas fugas. Todos estos datos los obtuve de una plática que acaba de dar un compañero de la Academia de Ingeniería, que fue director del Instituto Mexicano del Petróleo, y pues son datos muy actualizados. Entonces pues todo esto es lo que se tiene que hacer de aquí en adelante: mejorar tanques de almacenamiento, integrar más plantas de recuperación de azufre. El principal problema de los crudos actuales que tenemos es que dice que son amargos, que no son dulces. Eso quiere decir que tienen una gran cantidad de azufre, y el azufre es un contaminante muy grande, como vamos a ver enseguida también. Hay que continuar con los proyectos de combustibles limpios, que, como yo decía, no generan contaminación y son muchas veces más baratos el costo, incluyendo pues que se pague un transporte de energía más caro. Y con eso pues se mejoraría la calidad de los combustibles que usamos. Otro de los objetivos que involucra la ingeniería en la sustentabilidad es el objetivo 11, que habla de ciudades y comunidades sustentables. Entonces ahí ese objetivo habla de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Entonces aquí hay una palabra que se usa y que muchos no le entendían, incluso yo, que es resiliente, y me puse para presentar esta lámina a investigar un poco, y esta palabra viene del latín que es resilio, que quiere decir rebotar. Entonces, desde el aspecto psicológico es la capacidad de superar condiciones traumáticas como la muerte de un ser querido. Desde el aspecto físico, que eso sí lo habíamos usado en la universidad, es la capacidad de un material de reponer su forma original después de sufrir altas presiones, o sea, que sea elástico. Y desde el aspecto ambiental es la capacidad de un ecosistema de mantener sus funciones ante tensiones ambientales. O sea, que haya sistemas adaptables, flexibles y capaces de responder ante la contaminación. Entonces, las ciudades son promotores de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos,
las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente, entonces tenemos que hacer ciudades habitables, revertir que una ciudad mientras más grande pues, se vuelve más inhabitable. Entonces hay programas que ahorita están actualmente que son, les llaman ciudades de 15 minutos, quiere decir que dentro de una ciudad ya en un barrio, todos los servicios posibles de caminando en 15 minutos llegar a ellos, el banco, la escuela, la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces los objetivos es lograr que las ciudades sean inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles o sustentables. Los problemas se pueden vencer de manera que puedan seguir creciendo y prosperando, aprovechar mejor los recursos, reducir contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. De aquí al 2030, de acuerdo a la reunión de París, necesitamos proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles, asequibles y sustentables. Mejorar la seguridad vial, en particular mediante ampliación del transporte público, prestando especial atención a personas en situación vulnerable, mujeres, niños, personas de mayor edad. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita en ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire, la gestión de los residuos. Entonces aquí en nuestra ciudad pues tenemos el IMEPLAN, el Instituto Metropolitano de Planeación, que es un instituto oficial, pero no es parte de los gobiernos, o sea, está desplazado 3 años, o sea, entra a la mitad de un gobierno y sale a la mitad del siguiente gobierno, y pues ha tenido programas de movilidad. Hemos visto ciclovías, etcétera, que pues a veces nos molestan, pero pues hay que hacer un verdadero programa de movilidad para evitar tanto uso de automóviles solos, ¿verdad? Con una sola persona, ya que aquí pues actualmente faltan vías primarias, sobran automóviles. Esto ocasiona pérdidas en horas hábiles, estrés, enfermedades mentales, baja la calidad de vida y genera contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica pues es principalmente ocasionada por los vehículos, por la quema de combustibles de hidrocarburos. En un programa quizás ya viejo de finales del siglo pasado, en el que participé junto con Semarnat, se veía que la contaminación atmosférica en un 74% está ocasionada por el transporte de vehículos, tanto de coches como de camiones, y la industria era solamente el 5% generación de esta contaminación atmosférica. Y el 21%, que sí es también importante, es por el cambio de uso de suelo, esto es la deforestación y los incendios. Entonces se estableció en la Ciudad de México y luego se adaptó aquí en Guadalajara y en otras conurbaciones de México el sistema IMECA, que nos habla de 5 contaminantes criterio, que son las partículas, contaminantes sólidos, PM10, 10 quiere decir el diámetro de las partículas, que son 10 micras, muy pequeñas, y posteriormente, que no está establecido totalmente aquí en Guadalajara, PM2.5, que todavía son partículas más pequeñitas, que se dice que esas nunca llegan al suelo porque son tan pequeñas que siempre flotan y siempre las respiramos.
El otro es el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y nitrógeno y el último el ozono. Entonces las partículas vienen de combustibles, quema de combustibles, deforestación y pueden producir enfermedades pulmonares. El monóxido de carbono es cuando no hay una combustión grande, cuando se queman madera o petróleo dentro de que hace mucho frío y en las casas pequeñas cierran, no hay circulación de aire, no hay una combustión completa y entonces se genera carboximoglobina y entonces se muere uno por asfixia. En lugar de respirar oxígeno, respira uno carbono. Los óxidos de azufre y nitrógeno pues son generados por combustión de vehículos principalmente y irritan pues también las mucosas, crean conjuntivitis, afectan enfermedades de degeneración. Los óxidos de nitrógeno que se generan en los motores de coches es un precursor del siguiente contaminante que es el ozono a nivel del suelo, que se genera con la luz del sol y con los óxidos de nitrógeno, y pues es un contaminante que en el mes de mayo vamos a tener una contaminación muy grande aquí en la ciudad, como todos los años. Aquí en Guadalajara en noviembre, diciembre tenemos contaminación por partículas y en mayo por ozono, ya que hay mucho sol, hay pocas nubes y hay la emisión de óxidos de nitrógeno. Entonces, para mejorar este aire proponíamos hace 20 años que no se usara en la industria limpia como un sector, disminuir más la generación que de todas maneras hay de contaminantes al aire en las industrias, no utilizando o disminuyendo el uso de diésel, cambiar por gas natural, uso de energías limpias, controlar emisiones contaminantes grandes con filtros, etcétera, principalmente de partículas, y el ingreso de industrias a programas de autorregulación y prevención como son las auditorías ambientales. Y aquí en el gobierno del estado se estableció un programa de cumplimiento ambiental voluntario. Entonces, desgraciadamente no hay muchas empresas en estos programas y pues deberían de entrar más a este tipo de programas. Los vehículos, pues mejorar los combustibles. Hablaba yo en las refinerías. Actualmente a nivel federal se dice que los combustibles que se usan en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara tienen que ser menos contaminantes que el resto del país, pero desgraciadamente ahorita la calidad de las gasolinas pues es muy variable. Modificar o modernizar el programa de verificación vehicular, incrementar uso de gas natural, vehículos eléctricos a flotillas, mejorar el transporte público. De orden urbano, mejorar las vialidades, la semaforización, intensificar la pavimentación para que no haya polvos en las calles, incrementar programas de reforestación en la recuperación ambiental, cuidar las zonas protegidas como la primavera. En la gestión de residuos, bueno, pues tenemos 4 tipos de residuos: residuos industriales, que pueden ser peligrosos o no peligrosos; residuos sólidos urbanos, que generamos en las casas y se generan en oficinas, escuelas, restaurantes, comercios; y los residuos nucleares, que casi nunca pensamos en ellos. Aquí en Guadalajara se generan al día, de acuerdo a los últimos estudios, 5.500 toneladas al día, que son 5,5 millones de kilos, que eso nos representa
en promedio a 1 kilo por habitante por día de generación de residuos. Tenemos, a pesar de que hay una norma desde el 2008, el almacenamiento que hacemos en nuestras casas mezclado, por lo cual es muy difícil hacer reciclaje, etc. Se recolecta por municipio y algunos tienen concesionado esta recolección. Hay pocas estaciones de transferencia, de hecho nomás hay 2. El tratamiento potencial es muy grande, podemos hacer mucho tratamiento de reciclaje, de composteo, de obtención de metano en la generación biológica de los residuos de comida, que son el 50%. Y ahorita tenemos como mayor alternativa una disposición final en relleno sanitario. Entonces, en general, ya para terminar, las reglas básicas en relación con los ritmos de desarrollo sustentable es que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior de su generación. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sustentable. Diseñar y desarrollar programas que permitan reemplazar las fuentes de energía tradicionales por energía alternativa a bajos costos económicos y ambientales, y difundir actividades de comprensión de los fenómenos y mecanismos en la generación y uso eficiente de la energía, manejo de emisiones, reciclaje y reutilización del agua y residuos, pensando en el medio ambiente y la sociedad. Incorporar nuevas tecnologías que posibiliten la reducción de los residuos provenientes de procesos industriales y formas de presentar los productos al consumidor, de manera tal que puedan generar menos residuos ambientalmente más amigables al final de la cadena de producción. Incorporar donde sea posible la técnica de reutilización, la cual es en parte una extensión de la minimización y representa una manera práctica de reducir los costos mediante la reutilización de residuos en terreno, sistemas de recuperación de energía en planta o esquemas de combustibles derivados de los residuos. Incorporar técnicas de reciclaje para permitir que los materiales que se remuevan de la corriente de los residuos reduzcan los costos de disposición, ayuden a preservar los recursos de los rellenos sanitarios ya que haya más volumen, al mismo tiempo reducir el volumen de materia prima virgen requerida para los procesos de fabricación, que a veces son hasta el doble de costo ambiental y económico. Proponer planes y programas para la ejecución de políticas y estrategias tendientes a promover inversiones que configuren los esquemas funcionales de funcionamiento y desarrollen proyectos orientados a preservar los recursos naturales como materias primas y energía y a satisfacer necesidades sociales como alimentación, ropa, vivienda y trabajo. Pues muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? A ver, dice el micrófono. Está abierto, el micrófono está abierto. Me dice aquí Jorge que por qué dejamos caer nuestra industria petrolera y si es un recurso tan contaminante y malo, ¿por qué nuestros vecinos hasta guerra crean? Bueno, en primer lugar, ¿por qué dejamos? Yo también me pregunto. Se creó el Instituto Mexicano del Petróleo hace más de, 30, 40 años, precisamente para tener tecnología. O sea, ahorita, por ejemplo, Noruega es uno de los países que producen económica y ambientalmente mejor el petróleo, y con los rendimientos económicos que han tenido por esa venta, tienen como 3 veces el dinero que necesitan para vivir 100 años los noruegos. Aunque es chiquito, pues tienen toda la lana ahí.
y eso es porque se han dedicado a desarrollar tecnología. Eso pensamos nosotros, y sin hablar de partidos, desde hace 20 años ha habido reducciones para el Instituto de Petróleo y otros institutos de investigación. Entonces, pues no hay que hacer eso, hay que hacer todo lo contrario. Y dice que ¿por qué otros vecinos? Porque tienen mejor crudo, o sea, tienen unos crudos ligeros que no son tan contaminantes, que son más baratos y tienen dinero, tienen tecnología, y nosotros en lugar de tener dinero necesitamos ponerle dinero a los gobiernos, ¿no? Bueno, si del cielo... Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? A ver, aquí hay una. ¿No hay preguntas entonces? ¿Qué hacer ante los incendios forestales? Pues cuidarlos, evitar, no nada más aquí en Guadalajara, en todo el mundo, vemos en Australia, vemos en California. Entonces es una cuestión pues del cambio climático también. El cambio climático modifica la temperatura de ciertas zonas, y entonces hay que tener mucho cuidado de que por cualquier descuido se empiece a quemar, y luego es épocas donde hay viento, y el viento es el que hace los incendios más grandes. Entonces hay que pues tener ese cuidado. A ver, hay más chat. ¿Puedes leer algún otro? Ok. Pues dicen que fui claro, pues muchas gracias, eso se pretendía, y cualquier cosa que requieran, pues aquí en la presentación abajo está mi correo electrónico, entonces con todo gusto escríbanme y les contesto, ¿no? Dije, ¿Sí? René, sí tiene una pregunta ahí de una chica. A ver, ¿cuál es? Que si puedes explicar. Ok, ¿qué tiene que ver o qué implica aguas arriba o aguas abajo? Bueno, si llueve en la azotea, pues cae el agua al piso, ¿verdad? Pero si la tenemos en el piso, pues la tenemos que subir a la azotea o al tinaco. Entonces, el agua llueve, y entonces en las partes más altas, por la misma gravedad, van cayendo hacia abajo. Si la tenemos abajo, tenemos que bombearla a aguas arriba donde están las plantas de tratamiento, y eso es muy caro. Por otro lado, la captación de agua de lluvia es viable cuando es, dependiendo pues de cada una de las casas, hay que aprovechar el agua de lluvia que tenemos en cada casa, ponerla en un aljibe, digamos, de nuestra casa, pero previamente tenemos que ponerle un filtro de arena para que retenga todos los sólidos, y estarle poniendo tabletas de hipoclorito para que no haya
Y es muy bien, pero eso es para cada una de las casas, pero ya a nivel muy grande el costo de hacer una, vamos a decir, una parte que vaya a surtir una cantidad muy grande del agua, pues pues también el costo es muy alto. Entonces eso lo podremos hacer cuando ya no tengamos otra opción más barata. Y por otro lado, pues aquí las lluvias son 4 meses, entonces con la lluvia que hay en 4 meses tenemos para esos 4 meses y para otros 3 más, pero ya el resto del año pues ahí no hay lluvias, entonces el costo de esas inversiones para que no trabajen la mitad del año pues también hace más caro. O sea, en forma práctica, ¿verdad? Pues pero había que ver por zonas. En quizás algunas zonas sí es posible utilizar el agua de lluvia, pero pues con esas consideraciones. Pues muchas gracias a sus órdenes y gracias al colegio también, gracias a Jorge que me invitó y a todos los que asistieron. Muchas felicidades, ingeniero. Conocemos su gran acervo y esperamos que nos prepare algún otro tema en la cuestión de su comisión, que es del medio ambiente, arte y cultura. Entonces también esperamos hacer una presencial, ya Sí. ahora que se den los tiempos también, pues para ver si alcanzamos a degustar un buen vinito. Así es. Muy bien, muchas gracias. Suerte, ingeniero, gracias. Hasta luego. Totalmente de acuerdo, Jorge, gusto saludarte. Muchas felicidades, René, excelente tema. Gracias, Mario. Felicidades, René, muy ilustrativo todo. Gracias, Juan Armando. Habrá que Gracias, aterrizar René. algunas de esas cosas en lo personal. Sí, nos hablamos. Ojalá, Gracias, René. Saludos. ojalá y Dios nos cambiara el petróleo por vino. No, Sí, no ¿verdad? no estaríamos tan mal. Venderíamos vino. Tenemos tequila, Jorge, tenemos tequila. No, es lo que nos saca, en parte.